Sing thy grace, streams of mercy, never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious song, sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, mount of thy redeeming. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hold thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debt daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. All else I adore your name. Above all else, to my heart to sing your praise. Above all else, I adore your name. Above all else, to my heart to sing your praise. We sing. Above all else, I adore your name. Above all else, to my heart to sing your praise. Above prone to wander, Lord, I feel prone to leave. Bueno, la verdad, hermanos, es un placer para mí poder compartir con ustedes a través de este medio. Y estamos justo en un congreso donde estamos tratando de enfocarnos. Estamos buscando enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero animarles el día de hoy a tomar un momento
durante las 2 enseñanzas de hoy en la noche a pensar y meditar y pedir al Dios de los cielos a hablar a tu corazón. Y yo quiero serle obediente. Y yo quiero que tú también tengas la misma idea, el mismo deseo, el mismo pensamiento de serle obediente a Dios según lo que Él está por hablar a nuestros corazones el día de hoy. Bueno, cuando pensamos nosotros en nuestro país y pensamos en todas las necesidades que hay hoy en día, podríamos nosotros sentir un poco de peso sobre los hombros, pensando que tal vez por el lado médico, tal vez por la política, tal vez por la educación, quizás por otros medios, hay tanta necesidad de programas, de planes, de trabajo. Pero te digo algo, hermano, que la verdad, la esperanza mayor de nuestro país se llama Jesús. Y debemos nosotros buscar hacer todo lo posible durante el resto de 2020 y entrando en el próximo año. Debemos hacer todo lo posible para conocer a Cristo más y para hacerle conocido, porque Él está por venir. Y si algo hemos aprendido durante los últimos tiempos es que estamos en los últimos tiempos. Cuando estudiamos la palabra de Dios vamos viendo que la gente va de mal en peor, que la gente rechaza la sana doctrina. Y estamos viendo que la verdad no falta nada en cuanto a la profecía, en cuanto a los tiempos por venir. No falta nada para la venida del Señor Jesucristo. En los últimos 50, 70 años, todo se ha ido encajando. Y con la tecnología de hoy en día, la verdad, estamos justos, listos para poder ser llamados al cielo. Estamos en los últimos días. ¿Qué debe ser nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestro enfoque estando en los últimos tiempos? ¿Qué necesita nuestro país en los últimos tiempos? ¿Cuál es la necesidad mayor que nosotros tenemos el día de hoy? Bueno, quiero invitarles por favor que vayamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3. Y quiero avanzar por los textos acá. Y quiero ver con ustedes y quiero ser obediente a lo que Dios tiene para nosotros. Tomamos un tiempo para orar. Padre, te agradezco por quien eres. Y te agradezco que en momentos cuando todo se nos escapa de la mano, todo está aún en tus manos. Y nos humillamos ante tu presencia el día de hoy, rogando, pidiendo que hagas tu voluntad en nuestras vidas. Y ayúdanos hoy a comprender las Sagradas Escrituras para ser sabios, para obedecerte y para avanzar con tu voluntad. Y te agradezco por los hermanos que han tomado tiempo para ver la transmisión el día de hoy. Y pido, Dios, que hagas una obra en sus vidas, como en la mía, para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo pido eso. Amén. Acá la Biblia dice, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo ahora está escribiendo la última carta que va a escribir antes de partir al cielo. Está a pocos versículos de decirle a Timoteo que había terminado él su carrera, que estaba ya terminando lo que Dios tenía para él. Y le dice, Timoteo, en los postreros días vendrán personas así y debes tú evitarles. Versículo 10, pero tú, estamos viendo cómo son ellos, pero tú, versículo 10,
Has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Tú has sido diferente. Tenemos hoy en día un grupo de personas que son así, pero tú has marcado la diferencia. Has sido diferente. Versículo 13. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú. ¿Ya? Una diferencia que encontramos en Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa habías sabido o qué cosa supo allí Timoteo desde la niñez? ¿Qué marcó la diferencia en su vida? Podríamos reclamar por reforma en diferentes áreas del país, pero acá encontramos lo que marcó la diferencia en la vida de Timoteo. Ojo, lo que dice acá la Biblia, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios es lo que necesitamos el día de hoy. La Biblia es lo que nos hace sabio. Nos hace sabio para ser salvos. Estudiamos la Biblia y nos acercamos a la palabra de Dios y pedimos a Dios que use su palabra para obrar en nosotros. Es una palabra viva y eficaz y penetra hasta lo profundo de nuestras vidas. Y cuando vamos a la palabra, entendemos quién es Jesús, entendemos lo que Él hizo por nosotros, entendemos cómo ser salvos. Y no solamente en tu vida y mi vida, sino en la vida de todos los que están en nuestro país. Todos los que están en Sudamérica necesitan saber quién es Jesús. Necesitan la posibilidad de ser salvos, habiendo escuchado el Evangelio, Dios obrando en sus vidas, ellos tomando la decisión de recibir ese regalo, el don de la salvación. Es lo que necesita el pueblo. Y tú y yo debemos despertarnos y debemos salir ahora de la conferencia, debemos salir de este tiempo de cuarentena con un fuego y pasión en el corazón por llevar la sana doctrina a nuestro pueblo. Y yo quiero desafiarte el día de hoy, como Pablo estuvo desafiando a Timoteo, a pensarlo y tomarlo en serio. Versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, ya, la escritura fue inspirada con ciertos propósitos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y fíjate lo que dice enseguida, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Te encarezco que prediques la palabra. Timoteo, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos peligrosos, estamos en los últimos días y yo quiero desafiarte, quiero hacerte recordar que la Biblia te hizo sabio para ser salvo. La Biblia es lo que te va a madurar, la Biblia es lo que te va a preparar para cada buena obra y te encarezco que prediques la palabra, que prediques la palabra. Fíjate lo que dice acá en el texto, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Vendrá tiempo, esos postreros días, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, estás viendo aquí un patrón. Pablo está mostrando el peligro, la realidad. Prende la tele, ve las noticias.
lo que hemos vivido durante el último año y todo el caos y todos los problemas y las dificultades, al momento de verlo y al momento de escuchar a través de la religión, lo que está siendo enseñado el día de hoy. Y tantas sectas y tantas supuestamente iglesias que están enseñando mentiras, están engañando a la gente. Pero tú has sido diferente porque Dios te salvó, Dios te ha ayudado a madurar, Dios te ha preparado para toda buena obra y ahora te corresponde a ti, te toca a ti llevar la palabra a los demás. Mire lo que dice la Biblia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Ya? Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ya estoy por salir, dice Pablo, pero tú debes cumplir con tu ministerio. Tú debes hacer obra de evangelista. Bueno, ¿qué podemos nosotros aprender del texto del día de hoy? Que ya hemos ido viendo en el texto. En primer lugar, estamos nosotros en los últimos días. Estamos en los últimos días. Versículo 1 del capítulo 3 dice la Biblia que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Capítulo 4, versículo 3 y 4 dice la Biblia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos nosotros en los últimos días. No tenemos que pensar que, bueno, en 5 años, 10 años, 50 años, 100 años, tal vez podrán venir los últimos tiempos. Bueno, no sabemos cuándo va a volver Jesús, pero todo lo que vemos alrededor nuestro nos indica que estamos ya a pasos de escuchar la trompeta y de salir a estar con Él, y comenzará la tribulación. Estamos a poco tiempo, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. El segundo principio o verdad que podemos nosotros aprender es que la palabra de Dios es lo que necesitamos en los postreros tiempos. Timoteo no le dijo o Pablo no le dijo a Timoteo, llegando a los postreros tiempos, que debes armar grupos en la comunidad para mejorar los planes de salud o de atención pública o de programas para los niños, para los ancianos. Todo eso podría ser bueno y tener su puesto entre la sociedad, pero lo más importante es la palabra de Dios. La palabra de Dios. No debemos ser engañados pensando que los problemas de hoy, que son del clima o que son de la política, sino es la falta de la enseñanza clara de la palabra de Dios. Pronto Cristo va a volver, pronto ya estaremos con Él en el cielo, pronto Él volverá a poner su reino acá en la tierra, pronto todo lo que vemos acá se va a quemar. Y estaremos nosotros en el nuevo mundo, estaremos en la nueva ciudad de Jerusalén para toda la eternidad. Los que somos creyentes. Y los que no son creyentes pasarán la eternidad separados del Señor en un lugar que se llama el infierno. Y eso debe pesar sobre nosotros y debemos tomar la decisión a entender, estamos en los postreros tiempos y necesitamos la palabra de Dios predicada en nuestra generación. ¿Quién va a llevar la palabra? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a cumplir con este plan que estamos nosotros estudiando acá en la palabra de Dios? ¿Qué necesitamos más que todo en estos postreros tiempos? Necesitamos jóvenes, necesitamos varones, necesitamos hombres que pueden rendir sus vidas y decir, Señor, no soy mucho, no tengo mucho, pero lo que soy y lo que tengo, quiero entregártelo. Quiero rendir mi vida ante ti, Señor, para servirte, para estar en mi iglesia apoyando, para compartir la fe con otros, para enseñar la palabra de Dios. Es tiempo de abandonar
todo lo que es de valor menor para poner la prioridad en lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y yo quiero animarte, hermano, es hora. Y entre esos varones que están tomando este paso, habrán algunos que Dios va a poner una pasión en su corazón, una necesidad de predicar el evangelio de forma vocacional, que pueden entregar sus vidas para fundar iglesias, para predicar y pastorear iglesias locales. Necesitamos docenas de personas, cientos de iglesias fundadas alrededor de nuestro país, alrededor de Sudamérica. Es lo que Dios anhela. El tiempo es corto. Quizás nuestra generación puede ser la última. Y debemos vivir hoy como si fuese así. Lo más probable va a ser así. Y yo quiero animarte hoy a considerar qué harás con tu vida, entendiendo los tiempos en que estamos nosotros viviendo. Quizás el tiempo en cuarentena te ha hecho observar, te ha hecho meditar, te ha hecho reflejar en tu propia vida, tu propio propósito y la razón por qué estás acá en la tierra. Y quizás no estás satisfecho pensando en la realidad. Y quizás Dios está moviendo, te está preparando, te está cultivando algo en ti. Donde ahora debes decir, Señor, si puedes usarme para llevar tu evangelio a un pueblo, a una ciudad, a una comuna que te necesita. Si yo puedo pastorear y predicar, estoy a la orden. Acá en el texto hemos aprendido ya dos principios. Estamos en los últimos tiempos. La palabra de Dios es lo que necesitamos en los últimos tiempos. Y número 3, tú puedes marcar la diferencia con la palabra de Dios en los últimos tiempos. Tú puedes marcar la diferencia. Pablo habla allí a Timoteo, vez tras vez, diciendo, pero tú. El mundo es así, pero tú. Hay necesidades, hay problemas, hay pecado, pero tú. Hay profetas falsos y gente enseñando mala doctrina, pero tú puedes marcar la diferencia. Y el día de hoy yo quiero examinarme y quiero invitarte a examinarte y pensar y considerar qué podríamos nosotros hacer para realmente alcanzar a nuestro mundo con el evangelio durante nuestra generación. Debemos enfocarnos bien porque a veces estamos desenfocados en tantas otras cosas cuando tenemos un propósito y el propósito es vivir para la gloria del Padre y la forma que le glorificamos. Bueno, hay muchas formas, pero Él nos mandó a llevar su evangelio a todo el mundo. Y hoy es el día para tomar la decisión. Esta semana Dios quizás te está llamando y debes contestar al llamado de Dios. Acá la Biblia dice en 3:10, segunda de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Capítulo 3:14, pero persiste tú. El capítulo 4, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Pablo al comienzo del capítulo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Estoy por irme, dice Pablo, y te dejo ahora para predicar la palabra. Dios eligió, decidió que a través de la predicación de la palabra, la gente sabrá de Él. Fuera de leer la palabra de Dios, la predicación es el método que Dios ha establecido. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:21, en la última parte, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por lo que parece que no tiene tanto sentido para el mundo perdido la prédica de una palabra que aun el incrédulo no puede ignorar.
porque Dios ha puesto la creación alrededor del incrédulo, ha puesto la conciencia adentro del incrédulo para llamar la atención que Dios existe. Pero nos ha llamado a nosotros, hermano, a llevar la palabra y predicar la palabra y ayudar a los demás a entender lo que dice la Escritura, porque la palabra es poderosa y puede cambiar vidas. Y nosotros debemos estar conscientes de lo mismo. Dice la Biblia en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí. Un predicador que se llama Campbell Morgan decía, la obra suprema del ministerio cristiano es la obra de la predicación. ¿Por qué predicamos? Porque Dios ha escogido la locura de la predicación. ¿A quién predicamos? A Jesucristo. Predicamos su cruz, su carácter y su causa. ¿Qué predicamos? La palabra de Dios, perfecta y pura, la sana doctrina. ¿Cuándo predicamos? Bueno, la Biblia nos enseña que debemos hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Siempre debemos estar listos. ¿Y dónde predicamos? Hasta lo último de la tierra. ¿Qué tal hoy día, hermano? ¿Estás rendiendo tu vida? ¿Estás diciéndole al Señor, Señor, quisieras que yo fuese un predicador, que yo fuese un pastor, que yo trabajara abriendo una iglesia? Quizás dirías, pero ya, Jason, yo tengo claro que eso no es para mí. Pero si nunca has considerado, si nunca te has ofrecido, yo te invito ahora mismo a tomar la decisión de por lo menos decir, Señor, si quisieras usarme, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué tal si decidiéramos, en vez de me pongo aquí esperando hasta que el Señor a la fuerza me manda, qué tal si nos inclinamos hacia ser enviados y le decimos, Señor, si no me paras, voy a seguir avanzando para tu honra y gloria? Hay varios predicadores y misioneros a lo largo de la historia que cuentan historias así, que sintieron entre sí un deseo, un interés, y dijeron, bueno, no sé si Dios me está llamando, pero anhelo, quiero involucrarme, quiero servir, quiero prepararme y quiero salir a la obra. Y ellos avanzaron. Y después escribieron ellos diciendo, no sé si Dios me llamó, pero ya llevo 30 años, 40 años predicando la palabra de Dios. Bueno, todo parte con el deseo. Y si sientes ahora el deseo, excelente. No todos van a salir a ser predicadores, pero muchos más de lo que estamos viendo el día de hoy deberían entregar sus vidas. Tomamos un tiempo para orar. Yo quiero desafiarte a entregar tu vida. Quiero desafiarte, dama, esposa, a decir, si Dios desea eso para mi familia, bien sea. Porque no hay ministerio de mayor importancia. Quiero animarte a ti, laico hablando de una persona que no está en el rol pastoral o preparándose para el rol pastoral. Yo quiero animarte a ti a amar a tu pastor, a tu predicador, a apoyar a él, a ser parte de la obra de la iglesia donde él te ha puesto. Todos podemos tener parte en preparar a futuros predicadores. Pero antes de pensar en el futuro, pensamos en el presente. Pensamos en tu vida. Padre, te agradezco por el testimonio de Pablo y la prédica, la carta de desafío que manda a Timoteo. Y hoy día estamos siendo desafiados por la palabra de Dios. Y Señor, yo te pido ahora mismo que pongas una pasión, un deseo que varones y jóvenes alrededor de Sudamérica que no pueden ignorar más, y que hayan muchos que se levanten para servirte y para llevar el Evangelio a lugares que necesitan saber de ti. Y pido que ahora mismo, que en el lugar de su casa o donde sea que estén escuchando y viendo el día de hoy,
que tomen la decisión de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Muro rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Hola nuevamente, ¿cómo están todos? Otra vez estoy aquí con ustedes para compartirles la palabra de Dios. Me alegra mucho que ustedes estén acompañándonos en esta conferencia Enfocados de nuestra generación. Entonces vamos a estar el día de hoy en el libro de Lucas, Lucas capítulo 9. Entonces si tienen sus Biblias pueden ir buscando Lucas capítulo 9. Pues mientras tanto tengo una confesión para hacerles. Yo soy una persona bastante olvidadiza.
Pues yo a veces entro en un lugar, un cuarto, buscando algo y luego entro y miro por un lado y el otro y me olvido por qué entré, qué estaba buscando. O yo comienzo una conversación con alguien y quería decir algo eventualmente, pero luego olvido lo que iba a decir. No sé si uno de ustedes son así también. A veces solemos olvidar lo que íbamos a decir, lo que vamos a hacer o por qué estamos aquí. Pues Jesús no era así. En este momento de crisis, de cuarentena, de la pandemia mundial, más que nunca es hora de que los cristianos aprendamos del ejemplo de Jesús. Él tenía una meta y estaba siempre muy enfocado en esa meta. Él vino para cumplir esa meta específicamente y la cumplió completamente. Hoy estamos considerando el texto que es como el eje o el punto de inflexión de toda la narrativa del Evangelio de Lucas y la vida de Jesús. Hasta aquí casi todo el ministerio de Jesús lo había realizado en los pueblitos de Galilea, en esas aldeas, pero hoy veremos que Él afirma su rostro para ir a Jerusalén. Y en Jerusalén Él tiene un propósito, a eso vino. Jesús hacía todo a propósito y con la meta en su mente. Entonces su meta era cumplir la salvación de toda la humanidad. Vamos a ver eso el día de hoy y veremos qué podemos aprender de este Jesús que siempre estaba enfocado en la meta. Vamos a ver Lucas capítulo 9, comenzando con el versículo 51 hasta el 56. Dice así la palabra de Dios: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa frase es muy importante. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y el versículo 56 dice esto: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Se fueron a otra aldea. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Él afirmó su rostro hacia la meta. Él estaba enfocado por completo en su propósito y Él lo cumplió. ¿Qué podemos aprender de esto el día de hoy? Vamos a orar, pedir la ayuda de Dios para que nosotros también podamos estar enfocados en la meta. Padre, muchas gracias por tu palabra, que nos enseña acerca de cómo eres tú y quiénes somos nosotros y cómo podemos reconciliarnos contigo, Señor, por medio de Jesucristo. Yo te agradezco por tu Espíritu que nos guía en esa palabra y también por este momento que podemos estudiarla. Señor, yo te pido que nosotros podamos entender tu voluntad en el día de hoy. Yo te pido por aquella persona que de pronto aún no tiene seguridad de su salvación, que no sabe dónde va a pasar la eternidad, que hoy pueda ser el día de salvación para esa persona. Te pido también por el cristiano que está vagando, buscando propósito en esta vida, Señor, que hoy podamos enfocarnos también en la meta, así como tú hiciste. Que tú seas glorificado, Señor, que tú me uses a mí para tu gloria. En tu nombre te lo pido. Amén. Ustedes saben que la muerte de Jesús fue su razón, era la razón principal y única de su venida. La muerte, sepultura y resurrección. Hablamos de eso ayer en el estudio de que hay que enfocarnos, hay que fijar nuestra mirada en Jesús y su evangelio. Pero Jesús aquí afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque sería ahí en Jerusalén que moriría, sería sepultado y resucitaría y ascendería al cielo. Entonces a esto vino a ser levantado en la cruz por nuestros pecados. Dice en Juan capítulo 12, versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A esto vino Jesucristo, a ser levantado en la cruz por nuestros pecados. Durante los próximos 10 capítulos aquí de Lucas, uno puede ver cómo eran esos pasos para ir a Jerusalén, para llegar ahí poco a poco, pero siempre tenía esa meta en mente: yo voy a Jerusalén y ahí tengo que morir. Y los discípulos están acompañándole a Jesús y
y constantemente tiene que recordarles, mi propósito es que vaya a Jerusalén y ahí me van a matar. Y ellos no lo entendían al principio, por eso Jesús tiene que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Un poco más adelante, un poco antes, en Lucas capítulo 9, dice ahí en el Lucas capítulo 9, versículo 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Eso lo dijo antes. Vamos a volver a esa idea mañana, si Dios permite, pero eso lo dijo entonces preparando a sus discípulos de vez en vez, en vez, en vez. El apóstol Juan dijo, pues ellos escucharon eso, pero no lo entendieron. Es más, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y le sepultan, ¿ellos qué hacen? Están de luto, están llorando. Y cuando María Magdalena y las mujeres vienen diciendo, Jesús ya resucitó, ya lo vimos. ¿Ellos cómo respondieron? Como lo dudaron mucho. Pero Jesús tiene que recordarles, a esto he venido, a este mundo. Yo he venido para salvar lo que se había perdido, como dice en el capítulo 14. ¿Por qué era tan importante que Jesús vaya a la cruz? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué no simplemente pudo haber salvado a las personas? Si Él pudo hablar y todas las cosas existen, ¿por qué no pudo simplemente hablar y salvarnos? Sin que muriera no conoceríamos su amor. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir el sacrificio completo, la paga de la muerte, la paga de los pecados. Él canceló la deuda. Por esa muerte en la cruz hemos conocido su amor. Sin que muriera no habría remisión de los pecados. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecemos nosotros por haber pecado. Mas la dádiva de Dios, el regalo, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 28 de Hebreos 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sin que Jesús muriera, no conoceríamos su amor, no habría remisión de pecados. Sin que Jesús muriera, la ira de Dios, la condenación eterna permanecería sobre nosotros. Estaríamos bajo su ira. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hemos sido condenados por el pecado nuestro. Vivimos bajo esa condenación. Más adelante, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando creemos, la ira se nos quita porque ya fue puesta sobre Jesucristo. Pero si no creemos, si rehusamos creer, estamos bajo su ira. ¿Saben que si Él no hubiese muerto, aún estaríamos bajo la ira de Dios? La condenación eterna permanecería sobre nosotros porque es la paga del pecado. Sin que Jesucristo muriera, permaneceríamos bajo la maldición de la ley. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él quitó la maldición de la ley. Sin que Jesucristo muriera no habría manera de llegar a Dios. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Sin que Jesucristo muriera, no habría un puente para llegar a Dios. Es Él que nos lleva a Dios. Gloria a Dios por eso, ¿no? Jesucristo tuvo todo esto en mente cuando dijo, tengo que ir a Jerusalén, porque ahí me van a acusar falsamente, ahí me van a rechazar, ahí van a decir cosas falsas acerca de mí, pero ahí también van a condenarme a morir la muerte que ya propuse morir desde antes de la fundación del mundo para sus pecados. Y si yo no me muero, si yo no muero en esa cruz, entonces ustedes no van a tener salvación. Sin que muriera no seríamos reconciliados para con Dios. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos
Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y sin que muriera, no conoceríamos la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús sabía esto. Sabía a qué vino, a qué vino en esta tierra. Y cuando era tiempo, cuando era la hora, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él afirmó su rostro para ir a su muerte segura. ¿Cómo pudo Jesús enfrentar tal conocimiento y este reto mortal? Porque no se olviden, porque Él sí era Dios encarnado, pero seguía siendo también humano, sintió nuestras debilidades. Él tuvo hambre así como tenemos hambre, Él tuvo sed como tenemos sed, Él sintió dolor en su cuerpo así como nosotros sentimos dolor. Él lo sabía que iba a enfrentar eso. ¿Cómo lo hizo? Todo lo que hacía en el mundo tenía el fin de tomar los pecados del mundo sobre sí mismo, morir en la cruz, ser sepultado y resucitar de los muertos. Esa era la tarea suprema. Filipenses 2:6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, no se estaba preguntando, ¿soy Dios? ¿No soy Dios? ¿Quién soy? No sé. No era una cosa que aferrarse. Él lo sabía, lo tenía por seguro. Dice en el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo sabía. No era fácil, pero a esto vino. Juan 4:34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todos los días enfocado en la meta. Voy a la cruz, voy hasta la muerte, porque los amo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Dice en Hebreos 12, del 1 al 3, o del 2 al 3, dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cómo hizo eso Jesús? ¿Cómo pudo enfocarse tanto sabiendo que le esperaba una muerte segura en Jerusalén? ¿Cómo afirmó su rostro y repetía con tanta frecuencia: es necesario que vaya ahí, es necesario que me maten, es necesario que me sepulten, es necesario que yo resucite a los muertos? ¿Cómo enfrentó eso? Por el gozo puesto delante de él. Sabes que tú eras y tú sigues siendo el gozo del Señor. Yo, tú, el mundo entero, la salvación de las naciones, nosotros somos el gozo que era puesto delante de Jesús. Piensen en eso un ratico. Piensen en ese hecho de que tú eras el gozo puesto delante de él. Ahí en Hebreos 2 sigue diciendo lo mismo. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué significa eso? Menospreciando el oprobio. Yo durante mucho tiempo pensaba que bueno, de pronto era algo que veía de forma de expectativa. O sea, él pensaba mal acerca del sufrimiento. Él como guardaba un poco rencor. O eso era difícil para él. Menospreciaba el sufrimiento. Pero esa palabra no significa eso. Menospreciaba. ¿Qué significa esa palabra? Pues es muy sencillo. Menosprecio. Él no daba mucha importancia a ese dolor. Él dijo: bueno, el dolor realmente no es nada. Es como si alguien tiene una deuda de $1,000,000. Podría hablar de pesos colombianos, pero entiendo que muchos de ustedes no saben cómo configurar eso de pesos colombianos. Pero casi todo el mundo sabe de dólares. $1,000,000. ¿Cuánto sería en su moneda oficial? Piensen ahí, hagan los cálculos ahí. $1,000,000. Tengo una deuda. Y viene un amigo y dice: yo voy a pagar una parte de tu deuda, aquí tengo 1 centavo. O sea, 1% de $1. ¿Cómo miraríamos eso? No hace nada, ni es $1, es 1 centavo. Eso no es nada, es como menospreciar eso, porque no tiene mucho valor a comparación a lo que sí tiene valor o lo que sí es la deuda. Así Cristo vio esta muerte de cruz, menospreciaba el dolor, menospreciaba el oprobio, dijo: eso realmente es muy poco
a comparación a lo que vamos a ganar, a lo que voy a ganar después, que era nosotros, nuestra salvación. Dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Está hecho. Cuando Él estaba colgado en la cruz, una de las últimas palabras que Él dijo, consumado es. En el idioma original, ahí vemos esa frase en Juan capítulo 19, pero en el idioma original es tetelestai, es una sola palabra. En español tenemos las dos, consumado es. En inglés son tres palabras, it is finished. Pero en el idioma que él habló ahí en ese momento, tetelestai, ¿saben qué significa esa palabra? Era una palabra bancaria. Una palabra que usarían para los préstamos, habían prestamistas o en los bancos o los cambistas o alguien que trata con dinero ahí. Entonces uno paga a cuotas una deuda. Entonces tiene ahí su libreta ahí, tiene que pagar todas las cuotas y al final de todo ponen una estampilla sobre todo y una firma y de pronto un sello y escriben tetelestai, ya está completada la deuda, ya no queda nada más por pagar. Y eso fue lo que Cristo dijo cuando estaba en la cruz a punto de morir. Segundos después Él cerró los ojos y entregó su espíritu. Lo último que dijo fue tetelestai, ya consumado es. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Él está sentado, Él pudo cumplir su obra. Dice en el 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros debemos considerarlo. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Nosotros éramos el gozo puesto delante de Él y Él ahora es el gozo puesto delante de nosotros. Juan 16, Él dice, en la noche antes de ser entregado y morir, Juan 16, 20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Van a estar tristes, pero eso se va a convertir en gozo. Dice en el 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ahora es posible que estemos en un poco de tribulación. Ahora es posible que tú estés enfrentando dificultades con esta cuarentena que nunca te hubieras imaginado. Ahora es posible que no sabes a qué aferrarte en la vida. No tienes estabilidad, no tienes seguridad. Es posible que alguien se levante en contra de ti, un familiar, un amigo, un empleador, un jefe en el trabajo. Es posible que se burlen de ti, es posible que te echen en la cárcel, es posible que pierdas la vida, pero esta tristeza no es nada a comparación al gozo que está por delante de nosotros. ¿Quién es el gozo? Es Jesús. Si nosotros éramos el gozo de Él, nosotros tenemos ahora a Él como nuestro gozo. Debemos enfocarnos ahora en esa meta, en Él, con la misma resolución, dedicación. Hechos 21, 13. Dijo el apóstol Pablo cuando ya hizo muchos viajes misioneros, estaba terminando el tercero. Pablo estaba diciendo, yo quiero ir a Jerusalén, yo sé que ahí me esperan sufrimiento y persecuciones y todo, pero el Señor dijo que necesito ir y yo voy a Jerusalén también. Y la gente comenzó a llorar. La iglesia, los hermanos dijeron, no, Pablo, ¿por qué te vas a someter a eso? Quédate aquí con nosotros. Pero Pablo tendría que desobedecer la voluntad de Dios para no ir a Jerusalén. Él dice en Hechos 21:13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Cuando Él es nuestro gozo, estamos dispuestos a sufrir cualquier cosa por Él. Hay una cosa aquí muy interesante en nuestro texto, en Lucas capítulo 9,
que los estaban preparando el camino. Entonces iban adelante. Imagínense, Jesús está viajando con los 12 apóstoles, los 12 discípulos. También hay otros que están acompañándole. Están viajando desde Galilea a Jerusalén. Entonces algunos van adelante para preparar un lugar, porque en ese tiempo no habían hoteles como los conocemos hoy en día, no habían lugares de hospedaje. Entonces imagínense un grupo de 15, 20 personas o más de pronto. Entonces van adelante para preparar lugar. Y Jesús ya había estado en Samaria. Jesús había estado en Samaria. ¿Se acuerdan la historia? En Juan capítulo 4 encontramos a Jesús y la mujer samaritana, pero todo ese pueblo de los samaritanos, en ese pueblo, ellos le recibieron a Jesús con gozo. Muchos de ellos fueron salvos en ese tiempo. Ahora están pensando, ay, por fin Jesús está volviendo a estar con nosotros, a afirmar nuestra tradición, nuestra raza, a afirmar nuestro pueblo. Pero cuando los discípulos dijeron, no, es que vamos en rumbo a Jerusalén, ellos dijeron no. Entonces los discípulos, ¿qué hacen? Quieren llamar fuego del cielo para consumir a ese pueblo y ahora piensan que tienen ese poder para hacerlo porque anteriormente Jesús les había enviado en una misión pequeña y les dio poder para hacer ciertas cosas. Pero Jesús los corrige. Ellos están aludiendo a una historia en 2 de Reyes capítulo 1. Pero Jesús dice, no, es que ese es un celo incorrecto. O sea, están enfocados en las cosas incorrectas. Presumían autoridad porque estaban enojados y querían que estos murieran ahora por su incredulidad. Efesios 4:26 dice lo siguiente, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este no es el Espíritu de Dios, eso es lo que dice Cristo. En Lucas capítulo 9 dice, ustedes no saben de qué espíritu tienen. Esto no es de Dios. Dios quiere que tengamos celo, pero no de este tipo de celo. Dice en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos redimió para que seamos celosos ¿de qué? De buenas obras. Llamar fuego del cielo para consumir un pueblo entero no es una buena obra, por decir. Nos anima a ser celosos en lo correcto. Apocalipsis 3:19, cuando Jesús escribe a una de las 7 iglesias, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso. O sea, hay un buen tipo de celo. Debemos ser fervientes en espíritu. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero llamar fuego del cielo para matar a la gente no es ese tipo de celo correcto. Nuestro celo puede animar a otros, pero nunca debe ser usado para consumir a otros. En las cruzadas, históricamente echan la culpa al cristianismo, pero eso no es cristianismo. Los musulmanes radicales que se atan bombas y entran en un edificio, en un avión, en un lugar para matar a todos los incrédulos. Eso no es un celo correcto, hermanos. Forzar que otros se conviertan, no, Señor, ese no es el celo correcto, no es el enfoque correcto. Como bautistas, seguidores de la Biblia, creemos que hay libertad de conciencia. No todos creerán, pero no imponemos la fe ni nuestra doctrina sobre nadie. Ofrecemos eso, tenemos una pasión por sus almas. Nos enfocamos en lo que el Señor quiere hacer. Vamos a volver a ver Lucas 9, versículo 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Yo no he venido para perderlas, sino para salvarlas. Hay que aprender de esa misericordia y esa verdad. Aprendamos de esa misericordia y esa verdad. Ahora, el reto para hoy es este. Como Cristo, nosotros debemos enfocarnos en el blanco y correr. Debemos enfocarnos en la meta y correr hacia esa meta, proseguir hacia esa meta. No te detengas, hermano, no te pares, no te estanques donde quiera que tú estés. Filipenses 3, 12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
En ese capítulo Pablo estaba explicando que bueno, tenía muchas cosas de que jactarse en la carne. Dijo, yo vengo de la familia correcta, yo he hecho todas las cosas correctamente, yo vengo de un pueblo correcto, yo estudié en el seminario correcto, yo tengo toda la educación mejor, el pedigrí mejor, yo tengo todo mejor, pero todo para mí es basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que está en Él. Dice, a fin de conocerle. Yo quiero conocerlo más y más y más y más. Y es posible que padezca persecución, es posible que sea difícil, pero yo estoy dispuesto a hacerlo porque Él vale la pena. Y Él es mi meta. Y yo no soy perfecto, es lo que está diciendo aquí. Yo no he alcanzado ya. Y ahorita en ese mismo capítulo va a decir, síganme a mí. Sigan a los buenos ejemplos. Pero no está diciendo yo he llegado, yo soy ya un ejemplo perfecto de cómo es un hijo de Dios, un seguidor de Cristo. No, Señor, Él dice yo olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que queda por delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos los días corro, como dice en 1 Corintios 9, corro. Me disciplina, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. ¿Para qué? Para poder correr bien. Cristo en este ministerio terrenal que Él tuvo, estaba enfocado. Él afirmó su rostro a Jerusalén. Estaba ministrando y haciendo milagros, sanando a la gente, enseñando cosas bonitas. Pero sabes que su propósito no solo era dar vista a los ciegos físicamente. Su propósito no solo era de sanar a los cojos, los que tenían problemas con el cuerpo. Su propósito no solo era sanar a los leprosos o alimentar a las multitudes. Él hizo todas estas cosas. Su propósito era venir, morir la muerte que tú y yo no podíamos morir. Pagar la deuda que era demasiado grande para nosotros. Ser sepultado y resucitar para darnos vida eterna. Él estaba enfocado en la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿En qué te estás enfocado? ¿Sabes en qué nos enfocamos? La prosperidad. Muchos estamos muy comprometidos con la educación y la educación es buena. Ir a la universidad es buena, tener un título, eso es bueno, ¿no? Esas cosas no son malas en sí. Tener un buen trabajo, eso es bueno, hay que trabajar. La Biblia dice que el que no quiere trabajar tampoco debería comer. Trabajar es bueno, es un regalo de Dios, disfrutar del trabajo, dice en Eclesiastés. Pero ¿saben qué? Tú no estás aquí solo para estudiar, solo para tener una carrera, solo para lograr tener un buen trabajo con un buen salario, una buena casa, un buen vehículo, una familia bonita. Levantarte en las mañanas, ir a ese trabajo en tu carro bonito, en tu motocicleta bonita. Volver a la casa con tu esposa bonita y tus hijos bonitos. Ver un poco de televisión bonita. Relajarte, acostarte y levantarte el otro día para repetir el proceso. Hemos hecho que nuestra meta sea nuestra comodidad. Queremos estar cómodos. Vamos a hablar de eso mañana también, si Dios permite. Nuestra meta es la prosperidad, es la comodidad, es que el mundo nos acepte, que estemos bien con las otras personas. Tenemos un temor de la familia, tenemos un temor de los amigos, tenemos un temor de la sociedad en general. ¿Qué van a pensar de nosotros si nos hacemos radicales, seguidores de Jesús? Pero amigos, menospreciemos el oprobio. Menospreciemos las burlas. Menospreciemos el sufrimiento, la incomodidad. Menospreciemos el sacrificio. ¿Cómo? Por el gozo puesto delante. Haz que Jesús sea tu gozo. Hablamos de esto ayer. Lo principal de todo es que Cristo sea nuestro enfoque. Su evangelio esté en el centro de nuestras vidas. Si Él tiene la preeminencia, todo lo demás caerá en orden. Jesús afirmó su rostro.
para ir a Jerusalén. Jesús no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. ¿Para qué estamos aquí? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra, enseñarla. Señor, yo te pido que corra, que sea glorificada. Que si hay alguien hoy que no ha sido salvo, no conoce realmente el Evangelio, no sabe dónde va a pasar la eternidad, que hoy sea el día de salvación, que no espere hasta mañana, que no espere otro minuto más, que hoy clame a ti. Tú eres rico para perdonar, grande en misericordia. Tú quieres salvarnos, Señor, pero tú no vas a imponer la salvación hasta que nosotros nos rindamos a ti. Tu Espíritu está tocando los corazones de algunos que también necesitan renovar su enfoque. Necesitan realmente entender para qué están aquí en esta tierra. No es para ser ricos, no es para ser cómodos, no es para nada más, sino para agradarte a ti, para vivir para ti, para ser celoso en las cosas correctas. Te pido que hagas una obra grande en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, y que recibas toda la gloria. En tu nombre te lo pido, amén y amén. Amados hermanos, hemos tenido un gran día hoy. Por la mañana comenzamos con nuestra jornada de talleres y fue un tiempo de muchísima edificación espiritual para nuestras vidas. ¿Y qué decir de esta tarde? Te agradecemos por haber estado conectado con nosotros, por haber compartido también esta transmisión con tus contactos y no te pierdas mañana también las actividades que vienen. Por la mañana a las 11 horas de Chile vamos a tener una llamada por Zoom con todos los expositores tanto de los talleres como de las transmisiones generales. Así que aprovecha de hacer tus preguntas, puedes enviarlas al WhatsApp que va a aparecer aquí a continuación y los expositores con gusto van a estar respondiendo con Biblia en mano cada una de tus dudas. Y mañana es el último día de transmisiones generales a las 20 horas. También todos los varones de todas las iglesias representadas en este congreso, no olviden de que el día sábado habrá una jornada exclusiva para ustedes varones fieles. Ya vamos a tener un tiempo de talleres desde las 10 de la mañana en horario de Chile también, así que atento, si aún no has recibido el link de las transmisiones de los talleres también, recuerda inscribirte en nuestro formulario de Google que se encuentra en cada una de nuestras publicaciones. Muchísimas gracias a todos, que Dios les bendiga y que sigan disfrutando de este Congreso Enfocados 2020.